Hombres que han usado Fleshlight, ¿merece la pena? ¿Cómo se siente? Para ser honesto, el Fleshlight es muy bueno, obviamente nada es tan bueno como lo real. Dicho esto, es suave, apretado y si lo calientas primero, calentito. Un toque de lubricante y se pasa bastante bien. La limpieza es un dolor. A. No es fácil de limpiar. B. Estás en modo de vergüenza posterior a la locura, por lo que después te sientes bastante estúpido. Conocía a un tipo en la marina cuyo brillante trabajo secundario era alquilar luces de carne, probablemente la peor idea que he escuchado en mi vida. No tengo Fleshlight pero tengo un huevo. Es silicona blanca con textura en el interior y se puede voltear del revés para que parezca más fácil de limpiar, pero es un poco difícil de secar. También necesita lubricante o escupitajo. No quiero hacer trampa en mi mano. Tengo algunos juguetes Fleshlight Goutor que fue mi primero y muy divertido por un tiempo. La limpieza fue un poco molesta, pero el verdadero dolor fue secarlo. Se siente bien pero requiere mucho lubricante porque hay cámaras agresivas que de lo contrario pueden doler. 6 de mayo de 10. El segundo fue un vibrador masculino con movimiento de soplado. La experiencia es extremadamente intensa, pero ni siquiera un poco realista. Es completamente impermeable, por lo que limpiarlo y secarlo lleva como máximo 1 minuto. En general, es un juguete fantástico si buscas algo que te aleje del porno. 8 décimos. El tercero fue un acariciador barato, creo que pagué como $15. Déjame decirte que fue peor. ¡Qué horrible! Incluso empapado en lubricante, es extremadamente doloroso de usar. Obtienes lo que pagas, así que no gastes dinero. Menos 1.000.000 décimos de milla final fue el juguete para vagina y culo Trust Pro Sofía, no mucho más grande que un Fleshlight, diseñado para misioneros. Es, con diferencia, mi favorito y el más realista. Es extremadamente divertido de usar y una gran práctica. La limpieza es un poco molesta, pero en mi opinión es más fácil que el Fleshlight. Los canales también son un poco profundos, por lo que aunque esté cerrado por un extremo, puedes usar trapos suaves para secarlo. 9 décimos. No lo intenté un par de veces y descubrí que no me gusta agarrar un objeto del tamaño de un termo cada vez que quiero bajarme. ¿Qué es algo que sabes que es real, probado pero aún no puedes entenderlo? ¿Cómo funcionan los discos de vinilo? No solo funcionan, sino que de alguna manera alguien descubrió cómo hacerlo. ¿Qué quieres decir con que presionaste algunos garabatos en plástico y ahora hace música cuando o atraviesas con una aguja? No tiene absolutamente ningún sentido. La inmensidad del espacio. Que estamos más cerca de cuando vivió el tiranosaurio Rex que el del estegosaurio. El concepto de millones y millones de años me resulta sencillamente insondable. Bluetooth. ¿Me estás diciendo que empezamos con piedras y esa mierda y de alguna manera escucho música de mi teléfono en mis auriculares sin que estén conectados? La delgadez de la corteza terrestre y la atmósfera. Que estamos relativamente cerca de sumergirnos en un infierno de fuego de roca fundida o de ser absorbidos por el vacío del espacio. El número de personas en el mundo. ¿Me estás diciendo que hay casi 8 mother-in-law millones de personas? Todos tienen sus propias vidas, nombres, cumpleaños, amigos, sentimientos, idioma, miradas, chistes internos, problemas, victorias, desafíos, etc. Me cuesta darme cuenta de que la persona que veo caminando por la calle tiene una vida tan compleja como la mía, si no más, ahora multiplicada por 8 mother-in-law millones. Editar, no de una manera egocéntrica, soy el personaje principal, sino de una manera como mi vida es tan compleja. ¿Cómo puede suceder esto 8.000 millones de veces? Y la verdad es que mi vida ni siquiera es tan compleja, es una locura pensar cuántas personas hay. Edición 2, aparentemente esto se llama Sonder. Gracias por decírmelo, cara sonriente, es genial aprender cosas nuevas. Para mí, tiene que ser una dilatación del tiempo causada por viajar a fracciones de la velocidad de la luz o la gravedad. Que las mareas se deben a la luna. ¿Cuáles son algunos datos curiosos sobre el pene? Dato curioso, la erección ocurre cuando la sangre ingresa al pene, la estructura principal del pene se endurece y se expande, obviamente, pero al hacerlo presiona las venas y las bloquea. Es decir, la sangre llega, pero no sale del órgano, lo que lo mantiene duro por mucho tiempo. Es por eso que las erecciones de más de 6 horas son peligrosas porque la obstrucción sanguínea dura demasiado tiempo y el pene puede morir por falta de oxígeno. Espero que haya sido interesante. La costura de tu saco de bolas es donde tu protovagina se selló mientras estabas en el útero. Estar estresado, agotado y el frío lo hace más pequeño. Por eso, el pene más pequeño del mundo debería pertenecer a un hombre perseguido por un oso polar en el Ártico. El pene de un elefante es prensil, como su trompa, puede usarlo para recoger objetos. Por mucho que lo agites, las últimas 3 gotas siempre caen dentro de tu ropa interior.
Solo porque esté erecto no significa que la persona esté cachonda, excitada. La velocidad de eyaculación puede alcanzar hasta 45 km por hora, 28 millas por hora. Te avergonzará deliberadamente al arrugarse justo cuando necesitas que luzca impresionante. Se descubrió por primera vez en 1605 cuando Richard Penne miró dentro de sus pantalones y dijo, ¿qué carajo? La mayoría de los animales tienen un hueso del pene, que permite erecciones instantáneas, sin embargo, los humanos no tenemos este hueso. Se cree que la causa es que sin el hueso, el cortejo, la excitación y el apareamiento son un asunto más largo, lo que conduce a una mayor intimidad y vínculo de pareja. El pene está literalmente hecho para el amor. Si orinas y te corres al mismo tiempo se toma una captura de pantalla. Los penes de mapache tienen huesos que la gente solía usar como palillos de dientes en el viejo oeste. Pueden disparar orina en 2 direcciones a la vez. ¿Cuál es la historia de trampa más loca que has presenciado o te ha pasado? Conocí a un chico hace años que era investigador privado. Muchas veces se le acercó un cónyuge que sospechaba que su pareja le estaba engañando. Tenía una estrategia segura. Sugeriría a su cliente que se inscribiera en un curso, ya sea un pasatiempo o educativo. La clave era que la clase se llevaría a cabo durante un periodo de semanas. Todas el mismo día de la semana y todas a la misma hora del día. Luego, mientras su cliente estaba en clase, seguía a su cónyuge. Los atrapé cada vez. La madre de mi amiga estuvo en una relación con un chico durante años y terminaron comprometiéndose y casándose. El tipo era director senior de una empresa para la que viajaba todas las semanas al extranjero por negocios. Finalmente, el chico sufrió un ataque cardíaco y, cuando la mamá de mi amigo apareció en el hospital, su esposa y sus 2 hijos también estaban allí. Resultó que ya estaba casado y tenía hijos y llevaba una doble vida todo el tiempo. Cuando se fue al extranjero por negocios, simplemente regresó con su familia real. Una amiga pilló a su marido engañándola porque seguía llegando a casa oliendo a hurones. Es difícil descartar un largo día de trabajo, explicarlo. Cuando descubrió en una fiesta que una de las jóvenes compañeras de trabajo tenía hurones, todo cobró sentido. Mi ex esposa fingió estar ingresada en una sala de salud mental para un tratamiento a largo plazo mientras en realidad se quedaba con su nuevo hombre y me engañaba. El marido de una amiga de la familia estuvo teniendo una aventura durante más de 20 años y esa mujer supo todo el tiempo sobre su familia. Él estaba en su rancho una vez y lo derribaron de un caballo y se rompió la espalda. El compañero de la aventura llamó a su esposa para contárselo y actuó como si todo en esta situación fuera normal y la esposa no tenía motivos para actuar tan molesta por la aventura. Algunas personas realmente no tienen vergüenza. El chico vivió y se recuperó por completo, dejó a su amante y permanecieron juntos desde que estaban trabajando en su relación. Murió hace unos años y la esposa descubre que en realidad nunca dejó a su amante, simplemente mintió. Conozco a un hombre cuya esposa le estaba engañando con su primo, también casado. Él se entera y decide invitar a todos a cenar. A medio camino de preparar la cena, mira a su esposa directamente a los ojos y dice, sé que ustedes dos están jodiendo, justo enfrente de su pareja y su esposa también. La mierda explotó y todos se divorciaron. Las parejas nunca se juntaron tampoco. Yo tenía 32 años y ella me estuvo engañando con su ex durante unos 6 meses antes de que me enterara. La forma en que me enteré fue que ella me llamó llorando histéricamente y me dijo que lo había matado atropellándolo accidentalmente. Recibo todas sus pertenencias de la policía y encuentro todas las pruebas en su computadora portátil con ellos. Jodiendo. Una discusión por mí fue lo que provocó el atropellamiento. La policía dictaminó que fue accidental y ella se jacta de ello en los bares hasta el día de hoy. También terminó teniendo un hijo con un chico que tenía el mismo nombre que yo y también lo escribe exactamente igual. Editar. La forma en que lo atropelló también fue interesante. Al principio, a propósito, pero él estaba vivo bajo el neumático y ella tuvo un repentino cambio de opinión. Ella levantó el auto con el gato, pero se resbaló mientras intentaba sacarlo, estaba lloviendo, y la llanta del auto le aplastó con acento agudo la caja torácica y los pulmones, acabando con él. Así que técnicamente lo atropellaron 2 veces en la misma noche. Mi ex esposa se perdió nuestro último baile en la recepción de nuestra boda porque se estaba follando a sus primas en el vestuario de damas de honor. Mi papá engañó a mi mamá con un compañero de trabajo. Ella sospechaba que él tenía una aventura, pero no lo supo con seguridad hasta que él no regresó con acento agudo a casa una noche. Recuerdo haber entrado en la cocina a la mañana siguiente y preguntarle a mi madre dónde estaba. Por cierto, yo solo tenía entre 10 y 11 años, y ella me dijo, no volvió a casa anoche. Entonces ella lo llamó al trabajo y él le dijo que había dormido en casa de un amigo porque había bebido demasiado.
Mi mamá llamó a la esposa de mi amigo, ella confirmó que mi papá no estaba allí y eso era todo lo que mi mamá necesitaba saber. Destruyó a nuestra familia, mi mamá empacó sus cosas y las dejó junto a la puerta. Después se volvió adicta a las pastillas recetadas y trató de suicidarse. Ella solo vivió porque la encontré YLLAME con acento agudo al 911. Después de eso, simplemente se fue, nos dejó a mí y a mi hermana con mi padre, quien no estaría preparado para criar a dos casi adolescentes. Entonces conoció a esta super perra que acababa de enviudar, se comprometieron y, cuando me di cuenta, ya estaba viviendo con ella y tenía 6 hermanastros y hermanastros. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Me alisté para alejarme de todo. Todo esto nos jodió bastante a mí y a mi hermana. Un chico me engañó porque tenía la libido demasiado alta. Sí, lo leíste bien. Querías tanto sexo que necesitaba un descanso y tener más sexo para alejarme de todo el sexo que estábamos teniendo. Una amiga de una amiga descubrió que su marido la estaba engañando cuando llegó al hospital para ver a su marido, quien momentos antes había sido llevado en ambulancia después de un grave accidente automovilístico y se le negó la entrada a su habitación porque su esposa estaba ya en la habitación con él. Tuvo 2 vidas simultáneas con 2 mujeres, ninguna de las cuales conocía a la otra.